Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan piedras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas cada viernes a las 12 deben pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se alegran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Es viernes y ya estamos al aire, como todos los viernes de cada semana, en todas mis redes y en todas mis plataformas, aquí en este palco en Joaquín Marín de Dopingüe. Carlitos querido, ¿cómo estás? Bien, Joaquín. Muy bien. Bien. Desconcertadón, pero bien. ¿Por qué estás desconcertado? Me llama mucho la atención atención que ante un hecho tan inaudito como esto de Donald Trump celebrando, caray, la más ominosa de las guerras que ha padecido México, cuando se robaron la mitad del territorio, le preguntan a la presidenta Sheinbaum y me desconcertó mucho su respuesta. Dijo, ya saben mi postura, no somos Santana. ¿Qué tiene que ver eso con lo que hizo Trump? Vaya, no quiso ni mencionar el asunto, no quiso confrontarse, ¿sí? pero caray, pues hubiera echado mano de un personaje venerado en Estados Unidos por la mayoría de su gente, que es Abraham Lincoln. Que era republicano. Que era republicano y condenó esa guerra cuando era congresista. Y bueno, está el capítulo maravilloso y trágico del Batallón de San Patricio, Así aquí, es. que tú sabes que eran irlandeses, alemanes, bueno, migrantes irlandeses, europeos, alemanes y de otros lugares de Europa, que venían con el ejército gringo y ven que era una guerra insensata y lo más abusiva, imperialismo yanqui, y desertan y pelean con las tropas mexicanas contra sus propios compañeros. Bueno, en Chapultepec hay una placa conmemorando el 12 de septiembre, ves que las fiestas empiezan con el homenaje a los niños héroes, el 13, pero casi nunca mencionan a estos hombres que fueron apresados por el ejército con el que venían, calificados de traidores, a muchos los ahorcaron, a otros los herraron con un fierro candente que decía desertor o desertor en la cara, y caray, teniendo ese tipo de argumentos y muchísimos otros, me desconcertó y me decepcionó mucho el comentario de la presidenta, porque yo creo que no habría agravado más una relación que ya está suficientemente, yo diría que tensa, complicada. sí, muy complicada con Trump, con decir pues, que le asombra, porque es la primera vez que un presidente posterior a Polk, que fue el miserable que estaba en aquellos años, hace 178, el único otro presidente que ha celebrado una guerra tan ominosa, tan miserable y de despojo, pues ha sido Trump. Bueno, no tenía ni que mencionar a Trump, con citar a Lincoln era para callarle la boca a Trump de manera indirecta. Pues ella dijo, no somos Santana. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues Se sí, le pidió opinión pues, sobre una fiesta. Mira, yo creo que uno de los instantes que más me apenan, me duelen, es esa foto donde sobre Palacio Nacional, en el asta central de Palacio, está izada la bandera de Estados Unidos. Sí. Eso para mí es algo que no he podido superar.
me dirán los chavos, ay, pero eso es muy historia. Sí, exactamente, me dice el otro día alguien, eso es historia. Le digo, sí, exactamente, historia, la historia que desconoces. Entonces, es que, Carlos, estoy viendo, y sobre todo, luego de la intervención de López Obrador en el nuevo sistema educativo mexicano, hay una pobreza, Carlos, en la materia de historia, que es para mí la parte más importante y rica de nuestro país, o de cualquier país, pero yo estoy hablando del nuestro, del mío, Carlos. La historia de México es extraordinaria, con unos personajes maravillosos desconocidos para la mayoría. Con capítulos como de novela. Y ahora ya en la ignorancia, dicen, te contestan y dicen, no, eso ya es historia. Como si fuera un despectivo, Carlos. Corregiste bien, porque no es suficiente decir pobreza, digamos, cultural. Es ignorancia, sí. Ignorancia de datos básicos, como, bueno, oye, como cuando, por cierto, López Obrador va a las Naciones Unidas, interviene y pide que las Naciones Unidas, como no había mayores conflictos cuando fue, que se dedicara a combatir el hambre en el mundo. ¿Y sabes qué hizo el embajador ruso? Le digo, no, señor, está usted aquí donde no tenemos nada que ver con los problemas de pobreza. Para eso está la FAO. Para eso está la FAO. Que depende de la ONU. La UNESCO, en fin. La FAO, básicamente. Bueno, sobre todo la FAO. Entonces aquí, ¿por qué cree que hay un Consejo de Seguridad? Porque nos ocupamos de conflictos, Sí. Bueno, acuérdate de aquella otra reunión que tuvo también de la ONU, ¿o fue del G20? Donde no, a la ONU fue una sola vez. No, que fue al control remoto, fue a distancia. ¿Y qué hizo? Fue cuando explicó que Benito Juárez fue tan grande que el papá de Benito Mussolini le puso a su hijo Benito, a Mussolini, al fascista, al dictador, al aliado de Hitler, al creador del eje con Hitler y con Japón. Fíjate qué distinción, ¿no? Le puso a su hijo, al dictador Mussolini Benito, en honor a Benito Juárez, porque el papá de Mussolini veneraba a Benito Juárez. Son esas historias de López Obrador que dices tú, puta, como ahora la de esa que cuentan del libro, que subía su libro, ¿no? La que no, aquí es una mentira que es... Es una mentira que hubo sacrificios humanos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque lo dice. Sí. La ignorancia, es ignorancia, no es pobreza de... Es que la es ignorancia. Es la ignorancia. Lo que pasa es que en los hombres con poder, la ignorancia... Tienen consecuencias brutales. Es de una audacia. Y tienen consecuencias. Tiene límites. Pues mira, te voy a decir que sí tiene, por supuesto, porque ahí está el sistema de educación. ¿En manos de quién? De Marx Arriaga y del venezolano. Y su escudero chavista. Sí. Ahora, Carlitos, estabas hablando de Santana y yo te comenté hoy, fíjate qué error tan histórico tenía yo. Yo siempre había escrito Santana como una sola palabra. No me refiero a Santa Ana, la esposa del carpintero, ¿sí? Santana era la mamá de María, ¿no? No. ¿No? ¿Era tía o algo así? Carlitos, a ver. Santana se casó con Joaquín. ¿Sí? No. ¿Sí? Con Joaquín se casó Adriana. Oh. Te saludo, Adriana. Bueno, vamos a dejar el tema de Santana. Bueno, no, por favor. Es que yo siempre escribí Santana con una sola palabra. Y ayer que vi que escribiste tú Santa Ana y además con doble N te comenté, ¿te acuerdas? Sí, Antonio López de Santa Ana, como John F. Kennedy. Entonces revisamos y tenía razón Marín, yo estaba equivocado. Ya cada vez que me refiera al ¿cuántas veces presidente de México? 11. Oye, y además era un acróbata. El cabrón apoyaba
y militaba lo mismo para liberales que para conservadores. Sí. Por eso estuvo trepándose. Y te voy a decir, bien a bien, yo dudo que Santana sea el responsable, después de que pierde la guerra del siglo XIX, de la cesión o el despojo del territorio, porque fue planeado en Estados Unidos hacerse de todas las tierras que hubiera, desde la costa del Atlántico hasta el Pacífico, y por eso le compran Florida a España, le compran a Francia toda la parte central de Luisiana, y la Luisiana francesa, que iba hasta Canadá. Y de las tierras hacia el Pacífico, pues vámonos, y se van sobre lo que eran las tierras. Oye, ahora hay como 7 estados gringos en esos territorios. Sí, claro. Empezando por California. Empezando por California, sí. Nevada, Nuevo México, Utah. California es la 6ª economía mundial si fuera país. Sí. Nada más para... Oye, se llevaron todo lo pavimentado, ¿verdad? Era lo que teníamos mejor arreglado, o tenían nuestros antepasados. En fin, Carlitos... Perdón, no, es que sobre López Obrador, déjame decirte algo. Vale la pena ver el informe de Human Rights Watch sobre el desastre que fue la administración de López Obrador. Yo no tengo que checar a... Que le dio en la madre, entre otras cosas, a la democracia en México. Y ponen como uno de los puntos centrales la reforma judicial y la desaparición de los organismos autónomos y el desastre en derechos humanos, y queda de la patada la gestión de Rosario Piedra Ibarra. Bueno, pues es que tampoco es ningún descubrimiento, Carlos. Pero que me perdonen los de Human Rights Watch. Pero... Sí, porque tú y yo venimos contando esta historia. Yo he dicho que ha sido el peor presidente. Las pendejadas que cometió de grandes consecuencias. Y las decisiones criminales. Por eso. Que son 2 cosas. Pero tuvo ocurrencias desastrosas que no se les ocurrieron, por cierto, ni a Santana, ni a Porfirio Díaz, ni a Victoriano Huerta. Destruir la separación de poderes. Bueno, pero, a ver, ese era su plan, siempre fue su plan, Carlos, llegar a la presidencia como los populistas por la vía democrática electoral, que fue impecable en el 18, y de ahí él ya tenía su proyecto, Carlos. Desaparecer todo lo que afectara sus decisiones. Sus decisiones. Primero, acabar con los organismos autónomos. Después, hacerse del Congreso. Después, hacerse del Poder Judicial. Carlos. Meter toda su ideología, sea cual haya sido, ¿sí? O todos sus delirios, caciquiles, sectarios, en los programas educativos, para empezar la revolución de las conciencias que llamó desde los niños. El sistema de salud, Carlos, fue criminal. Mira, ahora estamos padeciendo un problema que se había erradicado, el sarampión, por la falta de vacunación en el gobierno de López Obrador. Y el criminal de López-Gatell becado en Suiza. En Suiza, y ahora te voy a dar los datos de eso, ¿sí? Nada más quiero ir con lo del sarampión. Se dejó, en este momento México tiene el mayor número de casos de sarampión de todo el continente americano y el mayor número de casos y muertes de todo el continente americano. Es el número 1. ¿Por qué? Porque en el gobierno de López Obrador se dejó de vacunar el sarampión. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, el mayor número de contagios y muertes, Carlos, se da entre niños de 3 a 5 años, de 2 a 4 años. ¿Por qué? Porque fueron los que no se vacunaron de bebés a los 6 meses en el gobierno de López Obrador. Y estos cabrones impunes. Impunes. Y lo que decías de López-Gatell. López-Gatell no está haciendo nada en Suiza. ¿Por qué? Porque este miserable, con su política de salud criminal,
en lugar de estar ante un juzgado, lo becó el gobierno de la 4T en Suiza. ¿Y por qué digo que lo becó? Porque lo nombró representante de México ante la FAO, ante la OMS, perdón. La Organización Mundial de la Salud. Sí. ¿Y saben qué? Ese cargo no existe. ¿Por qué? Porque, como he contado, en México tiene 2 embajadores en Suiza. Uno en Berna, ante el gobierno, y otro embajador de México en Ginebra ante todos los organismos internacionales, entre ellos la Organización Mundial de la Salud. O sea, no está en ese cargo. Ese cargo no existe, ni existe para la OMS tampoco. ¿A qué voy? Que está con casa. Vestido y sustento, chofer, No, coche. a ver, Carlos, presupuesto, casa, servicio de casa. Y presupuesto en euros, ¿eh? Sí. No, en francos suizos. Chíngale. Sí. Espérate, gracias. Tienes toda la razón. Todo lo que es el súper o el mercado, Carlos, medicinas, médicos, coches, choferes, gastos de teléfono, de wifi, de luz, vamos, todo. Calzones, Viajes, si es que usa. viajes a México con la familia, es pago de escuela de los descendientes. Eso, Carlos, es un doble crimen, porque viene de una política criminal a un encubrimiento criminal. Ahí- No existe ese cargo de representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué hace López-Gatell en Suiza? Protegido por la 4T. Está haciéndose pendejo, hombre. Pendejo, ya quisieras. Hombre, Bueno, perdón. flotando de muertito. Pero que de muertito, de vivito. Tienes razón. Tienes Digo, razón. Ya, no lo Carlos, discuto, ya. Es imperdonable eso. Debería estar en la cárcel, hombre. Pero está ahí becado a todo dar. 300,000 personas, 300,000 mexicanos que no debieron haber muerto, pesan sobre este cabrón de López-Gatell y su compinche, que era presidente entonces, López Obrador. Así es, en México murieron 800,000 personas, de las cuales esas 300,000 no debieron morir. Y siempre doy el referente de Japón. Que lo repito, ¿por qué? Pues para que no se nos olvide. Japón tiene los mismos habitantes que México, 130 millones de personas y murieron 47,000. Aquí 800,000. Esa fue la política del país y del presidente que mentía diciéndonos todos los días que teníamos el mejor sistema de salud del mundo, Carlos. Aquí aplica tu máxima que dices lo mismo en latín que en griego, por cierto. Qué poca madre. ¿Sí? Qué poca madre. Pero en fin, Joaquín, Dime, Carlitos. hay una nota hilarante que quizás podamos tratar de manera breve, que es el descubrimiento de un espacio como este en el Senado, en donde... Este es un espacio extraordinario, Carlitos. Ve qué palco tenemos, cabrón. No, lo que digo es que no es mayor que este espacio, Bueno, pues ya está bastante grande. lo ¿sí? que le llaman salón de belleza, y al servicio únicamente de las senadoras y los senadores de la coalición oficialista. ¿Sí? Y luego, sí. ¿Cómo se llama el salón? ¿4T? No, pues será... ¿AMLO? ¿López Obrador? No, Peluquería del Bienestar o algo así. Sí, sí. El Salón caso, del Bienestar. El caso es que la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, dice que cada que ocupaban los servicios de la estilista, pues, las senadoras y los senadores le pagaban. Bueno, pues qué bueno que le pagaban, qué bueno por el trabajo que tenía la estilista. Solo había 1 o 2 sillones, unas sillas de espera, un espejito. Pero la mala conciencia es cabrona, porque se sabe de la existencia de este rincón subrepticio del oficialismo senatorial y chin, la mala conciencia. En los servicios de seguridad del Senado pusieron sellos de clausurado. Fíjate la falta de conciencia. Oye, y a las 2 horas los quitaron. Ah, ¿ya los quitaron?
A las 2 horas. Ah, no, yo me quedé con que estaban puestos. No, pues ya sabes de quién es. Bueno, hubo un tiempo en que los del PAN tenían hasta jacuzzi, ¿no? No, su spa. ¿Un spa? Los diputados en San Lázaro construyeron su spa pues para el ejercicio y los masajes. Ya ves que trabajan mucho, ¿no? Tienen muchas presiones. Con razón tenían como buena piel. Oh, sí. Una mala entraña. No. Bueno, Joaquín. Pero, ¿qué me ibas a decir, Carlos? No, ya, esta cosa de los tumbos, a mí me apenan los tumbos que por falta de información o de inteligencia de la gente de su confianza, ha dado la presidenta Sheinbaum, no solo por el caso que yo digo que perdió, desaprovechó una buena oportunidad con lo de la guerra del 47. siglo XIX, sí, sino con el caso del, ya sabes, lo del FBI, la foto trucada que dio ella por buena con el narco, o el acusado de narco canadiense, sino con el misterio que medio se está despejando del petróleo mexicano a Cuba, Joaquín. Y ya quedó claro, explicó el director de Pemex, que son alrededor, solo el año pasado, de 500 millones. 465 millones. No, 495. Bueno. Por eso digo casi 500 millones de dólares. No, 500 millones de dólares que vienen a ser 5,000, como 10,000, a ver, dime tú si estoy bien, millones de pesos. Sí, claro. Porque no. 500 dólares no, bueno, por 25 por 2, 10, déjalo, da 10,000 millones de dólares en un año. Y que ahí está el contrato y que Cuba ha pagado de manera regular. La verdad eso no lo sé porque no he visto ningún comprobante de eso. Pero recuerdo que Salinas de Gortari, porque el apoyo de petróleo a Cuba ha sido histórico, empezó con López Portillo. Sí. Salinas de Gortari condonó la deuda de Cuba por estar tan jodido el régimen. No la condonó, la cambió porque yo estaba allí aquella comida con Fidel Castro en La Habana. ¿La cambió por qué? Por habanos, por puros. No, Carlitos, no. La cambió por la Telefónica de Cuba. Que iba a tener Telmex. Que se le iban a dar a Telmex, pero se lo dieron a un empresario. Ahí estaba Carlos Slim en esa comida con Fidel Castro. Y ahí se anunció Salinas que era para un empresario de Monterrey que le decían el Manitas. O el Manotas. ¿Sí? Y entonces se tuvo que cambiar todo, porque no fue Pedro Aspe, que era el secretario de Hacienda, fue Carlos Ruiz Sacristán, que era el subsecretario de Hacienda. Y entonces, hablando con Aspe a México para cambiar pues, todos los papeles. Imagínate, la deuda la tenía el Banco Nacional de Comercio Exterior, o sea, dependía de Hacienda. Y ahí, pues en un momento dice Carlos Slim, me dice, entonces ¿para qué me invitaron? Porque estaba ahí y de repente hace su entrada triunfal del Regio. El Manotas. Y entonces la comida siguió y siguió, Carlos. ¡Qué barbaridad! Hasta que se anunció y se firmó. Entonces ahí se saldó la cuenta. ¡Híjole! ¡Qué barbaridad! Bueno, el caso es que según quedó dicho por la presidenta... Y lo de la decisión de López Portillo, no solo se le entregó petróleo, sino que también se recuperó la refinería, obra que le encargó López Portillo a Jorge Díaz Serrano, que era el director de Pemex. Con los acuerdos de contadora de apoyo a los países. Esos acuerdos de San José, sí, que esos fueron posteriores para venderle petróleo barato a Cuba, por ejemplo. Bueno, pero en fin. El caso es que parece comenzarse a develar el misterio de un apoyo vergonzante para los gobiernos que le llaman de izquierda a Cuba, pues cuando se han mantenido de López Portillo a la fecha
y se incrementaron con López Obrador. Pero aquí dice que efectivamente dijeron el miércoles que todo venía de un contrato firmado por López Obrador. No, lo mencionaron, sí, pero dieron la fecha, en 2023, o sea, lo firmó López Obrador. Pues ni que fuera director de Pemex, lo debió haber firmado el director de Pemex. Claro, pero vamos. Ok. La administración del PEG. Fue por orden de López Obrador, pues. El punto aquí también es que dice el director de Pemex, no, ahí está la información que le damos a la SEC. La SEC es como la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos. Y aquí no dan la información, pregunto yo. ¿No? O sea, para enterarte de las cuentas de Pemex, tienes que buscar en los expedientes de la SEC, la Comisión de Valores de Estados Unidos, porque aquí no están los detalles. ¿Cómo ves? Por ejemplo, la venta de petróleo a Cuba. Son que se vende a través de las gasolineras del bienestar. Sí, que así se llama la empresa. Que le creó López Obrador para darle el petróleo o venderle, suministrarle, pues. Mira, esto como el falso salón de belleza del Senado. No era falso. Bueno, el saloncito de belleza del oficialismo en el Senado, pues tratan de manera vergonzante lo que hacen como si fuera un delito. Ahora, la presidenta dice que seguirá el apoyo por razones humanitarias a Cuba. Y yo digo, ¿y por qué no a Haití? Bueno, pero... ¿Y por qué no a no sé cuántos lugares de África? O de México. O de México, donde hay también necesidad de un apoyo humanitario. Oye, lo que pasa es que tú no sabes que efectivamente, por primera vez, aplican bien la marca de la 4T. El Salón del Senado, el Salón del Bienestar. Claro que sí. Porque, oye, ¿sabes qué pasó con las farmacias aquellas del bienestar? Los carritos esos que parecían de tamales. O de hot dogs. De hot No, dogs. más estrechos. Sí. ¿Sí? Porque no. No sepa la bola. Como qué pasó con la bodegototota de Huehuetototoca. A esa sí le hicieron bodega, porque no era bodega. ¿Pero ahora es bodega de qué? De medicinas, de la Secretaría de Salud. Pues, ¿Y todavía puedes ir con tu receta? No, porque es bodega, ya no es farmacia. ¿Te acuerdas que surtían tres recetas al día? Sí. Y el doctor Simi en una de sus farmacias receta 250 o 300 o 500. La farmacia, como le dices tú, la farmaciotototota de Huehuetototoca, ¿sí? Se metieron miles y miles de millones de pesos, se gastaron miles de millones de pesos en comprar esas bodegas a Liverpool, que no sabía cómo deshacerse de ellas. Y oye, órale. Como se gastaron una lana, por lo visto, medio a lo pendejo, con el ferrocarril transísmico, Un dineral. montándose en el trazo de la vía, imagínense, de un ferrocarril en la misma zona que inauguró en 1907 Porfirio Díaz. Y eso explica en buena medida, Joaquín, el problema de los vagones viejos y un poco más largos de los que debieran ser, que son los que descarrilan al tomar la curva a tristes 65 kilómetros por hora, como dices tú. Puta, qué envidia para el tren bala, ¿no? No, sí. Y entonces, al agarrar la curva, pues esos carrototes se fueron para abajo. Y, por cierto, no la máquina. Las dos máquinas, llevaba dos máquinas. Las dos máquinas no se descarrilaron, fueron los vagones grandotes, porque tendría que haber sido un radio mucho más amplio de la curva con un nuevo trazo. Claro. Y pues ni madre. Y se gastó mucho dinero y ahí está atorado el asunto. Ahí está atorado y suspendido el servicio, mientras no aclaren, porque la presidenta mandó a hacer un análisis, una autopsia, pues, con especialistas extranjeros. Porque, Carlos, es que viene... Pues a ver si no pasa la que mandó a hacer cuando la caída del segundo piso del metro, que terminó ella contrariada porque dijeron que también faltó mantenimiento. Y había un problema de diseño y de obra. Sí. Aquí, Carlos,
Era inevitable. Además, la primera gran mentira, bueno, está cañón, ¿no? Decir cuál es la primera gran mentira de López Obrador. Hay que remontarse Sí. a su juventud. No sé, vamos. Sí, es así. Vamos, una de las grandes mentiras, la gran mentira del tren transísmico es que nunca dijo que los vagones eran del siglo pasado con más de 50 años. 2, que las locomotoras eran también del siglo pasado. A las que se les dio una manita, pero como escribiste en Milenio, Joaquín, me gustó mucho que los mejores argumentos, ¿lo escribiste en Milenio o lo dijiste en Radio Fórmula? Lo adelanté, pero lo amplié en Milenio. Ándale, que la mejor argumentación de todas las chingaderas que hicieron con el ferrocarril transísmico se conoció al inaugurar la presidenta Sheinbaum el tren El Insurgente que viene de Toluca Así es. ¿A dónde? A Observatorio. Así que es una obra que debía haberse inaugurado en noviembre de 2017, Carlos. Pero pasaron los presidentes Peña Nieto, López Obrador y la inauguró ahora la presidenta Sheinbaum. Bueno, es que en la inauguración Jorge Mendoza Sánchez, que es director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, enlistó todas las cualidades. Dijo las cualidades del tren, el tren insurgente, el insurgente, dice, cuenta con tecnología de punta, medidas de seguridad ATO y ATP en trenes, no sé, pero deben ser de seguridad nuevas, ¿no? Y un centro de control, monitoreo, vigilancia y circuito cerrado. Y yo pregunto, ¿el interoceánico tenía todos estos sistemas? ¿Sabes qué? No. Y siguió Mendoza Sánchez. Protección Civil ha supervisado las instalaciones y protocolos de emergencia. Contamos con un centro de control operativo con la más alta tecnología, desde donde se supervisa en tiempo real toda la operación. ¿Esto lo tiene el tren interoceánico? No. Y siguió. El Insurgentes cuenta con escaleras eléctricas y elevadores. Ni en el metro. En el metro no tiene elevadores y las escaleras eléctricas no funcionan. Luego andan la vergüenza de andar inaugurando escaleras eléctricas, reinaugurando qué barbaridad. En el metro. Pero seguimos con el interoceánico. Tiene además videovigilancia, voceo, pantallas informativas, intercomunicadores para usuarios, espacios para personas en sillas de ruedas, embarazadas y de tercera edad, videovigilancia, aire acondicionado, sistemas de sonorización y voceo y pantallas. Y el interoceánico, apa, mal llamado interoceánico porque va de un océano al Golfo. Sí. Bueno, el Golfo es parte del Atlántico. No. Es el Golfo de México. Bueno, pero es una entrada del Atlántico. Pues, bueno, sí, entonces Ya, no lo discuto. Bueno, es transísmico, porque va sobre el istmo de Tehuantepec, de Salina Cruz a Coatzacoalcos en Veracruz. El nombre es un error. ¿Cómo? El nombre es un error interoceánico. Es cierto. Sí, yo no sé por qué le pusieron así. Pero bueno. Ay, Carlitos, ¿no sabes por qué? Para no jalar nada del pasado, porque lo pasado ya no les interesa. No, entonces yo creo que por el tema del canal de Panamá. Sí, para poder competir, según publicitarlo. Sí. Bueno, entonces, Carlos, esto fue una estafa. Fue un engaño. Qué papelazo. Fue un engaño, Carlos, porque los trenes, los vagones eran para transporte, hace 50 años que lo retiraron, eran para transporte interurbano. Normalmente son líneas rectas. O sea, no para hacer viajes por la República. No, y sobre todo, pues con la sinuidad que tiene el paso de Tehuantepec. Claro. Y además era un tren que la ruta es para un tren de carga. Y yo pregunté a un especialista, pues igual pasan los de pasajeros. Yo he visto que circulan en las mismas vías trenes de carga y trenes de pasajero. Pues dicen los especialistas que no. Pero en fin, el hecho es que, Carlos, por el engaño,
el engaño. 14 muertos, 98 lesionados. Y seguimos sin saber. Y fue el maquinista. Ah, sí, sí. Es que ahí no había baches. Sí. Y no había pernos. ¿Te acuerdas que se hablaba hace muchos años, en el medio, cuando menos se conocía la muletilla o la frase? Sí, el culpable es el cartero, nunca el director de correos. Sí, claro, sí. ¿Verdad? Y en una obra que se supone fue supervisada por el junior, ¿cómo se llama? Gonzalo ¿sí? López Beltrán, hijo de aquel, pero según esto, una supervisión honoraria. Honorífica, dijo. Honorífica. Sí, sí. Bueno, de todas maneras era la supervisión y enumeró de qué cosas. Y López Obrador efectivamente enumeró de qué cosas y dijo, me informa de los trenes, de las vías, del avance de obra. Pues, todo ¿quién esto. sabe qué le habrá? Yo creo que nunca le informó nada. Supongo. No sé, él es licenciado en sociología. Ah, mira. O sea que sí te permite ser un Sí avesado. sabía lo que es durmiente, lo que es el balastro, lo que es el balastro, las pendientes, las curvas. el peralte. Eso, en fin. Pero pues es que... Le hubiera dicho, papá, ¿qué crees? Ese trazo es de finales del siglo XIX y principios del XX. Las curvas son cerradas y es una vergüenza que un tren de pasajeros en México no pueda correr a pinches 65 kilómetros por hora. Es que ese es otro punto que tienes que es central. No hay ningún país en el mundo que en este siglo haya estrenado un sistema ferroviario que en algunas partes tenga velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Y aquí por pasarse 15, según dicen, ¿Sí? Se descarriló. se descarriló y perjudicó pues, como a 120,000 familias. ¿Viste lo que le pasó? Como Diego? 120 familias. Sí. Dije 1,000, no. No, son 14 heridos y 14 muertos y 98 heridos. Es cierto. Oye, lo de Diego Rivera. El moralista. No, Carlitos. Ya, el homónimo. El alcalde de Tequila, en Jalisco. De Tequila, oye, que resultó más... bueno, cuando más las acusaciones son muy severas. Sí, pero... Que extorsionaba a la tequilera Cuervo. No solo Tequilera Cuervo, extorsionaba también, según la acusación del Gabinete de Seguridad Federal, no como dice Morena defendiéndolo allá en Jalisco, que es cosa del gobierno del Estado. No fue el gobierno del Estado ni se enteró. Ya ves cómo opera el Gabinete de Seguridad para que no haya fugas. Sí, claro. ¿Sí? Y ya lo habían denunciado, ¿te acuerdas? Sí, y salió Morena todo salió a defenderlo. Todo Morena salió a defenderlo y él dijo que no. Además, es un personaje muy extraño, Carlos. Él se mudó al Museo del Tequila. ¿Cómo se mudó? Sí, se mudó. Bueno, López Obrador se mudó al Museo de Palacio Nacional, donde hay 7 museos, a los que ya no puedes entrar fácilmente. ¿Por qué él no iba a ocupar el Museo del Tequila? Pues porque era propiedad privada. Pues qué poca madre. Digo, dirías, para empezar, sí. Dirías. Sí, diría yo, sí. Bueno, pues y luego las acusaciones. Se fue a vivir ahí. Él dice que no, que solo despachaba ahí. Pero parece que instaló hasta jacuzzi. Oye, qué obsesión con los jacuzzis de estos nuevos ricos. ¿Estás fijado? Sí. Narcos y nuevos ricos. Sí. Si no ponen jacuzzi, no hay casa. Que a muchos yo creo que les resulta como esas casas donde en lo primero que piensan, esto que le dicen los nuevos ricos, es en que si hay espacio tengan una piscina. Y yo creo que con los jacuzzi pasa lo mismo. La usan 3, 4 veces cuando están estrenando, o 10, y luego pasan años, meses en que no se vuelven a meter. ¿Te has fijado que todas las casas de los narcos que han incautado tienen jacuzzi? Todas. No sé la obsesión del jacuzzi, pero en fin, bueno, pues se instaló un jacuzzi en un museo. Y luego también oficinas, porque ahí despachaba, y lo señalan de que ya se había mudado ahí porque se construyó un pequeño departamento como el de López Obrador en Palacio. ¿Sí? Pero aquí pequeño departamento de 300 metros cuadrados, ¿sí? Oye, y lo relacionan con una de las bandas más fuertes
del mundo, que es la Jalisco Nueva Generación. Sí, sí, y además también se llevaron al secretario de tres Seguridad, de sus funcionarios. al del catastro y al de obras, que son lo que controla el crimen organizado, Carlos. Oye, fue muy defendido, no sé por qué, espero no equivocarme, si no ofrezco disculpas anticipadas, pero en el apoyo que le dio anteriormente Morena, ¿no presidía el partido Mario Delgado? Claro, él se hizo candidato cuando Mario Delgado era presidente. Pues se desgarraron las vestiduras, lo defendieron, pero como si defendieran Chapultepec en la guerra del 47. Sí, pero Carlos, esto ya es delirante. Esto ya rebasa cualquier ficción. Que un alcalde se instale en un museo privado a despachar y a vivir y esté relacionado con la extorsión a tequileras, a cerveceras y que tenga relaciones con el crimen organizado vía el cartel más señalado del mundo, Carlos. Sí. Qué esto te retrata cómo metió la mano el crimen organizado en las administraciones. Sí. En las elecciones y claro, lo que tú dices, y luego en las administraciones. De los gobiernos en ayuntamientos y gubernaturas morenistas. Sí, Carlos, ¿y por qué? Eso es clave. ¿Por qué detienen al de seguridad pública, al del catastro y al de obras? Toda obra, Carlos, el crimen organizado, no los manejan ellos, los maneja el crimen organizado. Tus permisos, tu provisión de elementos de construcción, cemento, ladrillos, varilla, de personal, albañiles, carpinteros, yeseros, electricistas, luego cobran cuentas también. O sea, es el Estado encarnado por la delincuencia organizada que da seguridad, obras públicas, es el tesorero y gobierno. Pues, a ver ahora qué... Pero Morena está saliendo a decir, no se atreven a meterse con García Harfuch, ¿no? Tampoco son pendejos, digo. No, que el gobierno del Estado. Sí, ¿verdad? Qué pinche doble cara, doble moral. Bueno, y si acuérdate, ¿te acuerdas la operación Enjambre, la del Estado de México? Sí, cómo no. Cuando agarraron a tres alcaldes, ¿verdad? Sí, que ya estaban detenidos, pero ya... ¿Por qué? Por relaciones con el crimen organizado, Carlos. Es que yo creo, Carlitos, a ver qué opinas, que el problema en la relación, en la demanda del gobierno de Estados Unidos, la exigencia o amenaza, si quieres, de que se combata el crimen organizado, no solo es los cárteles. No. Es la conexión del crimen organizado con la política y los políticos. Sí, a mí me llama la atención ahora cuando vino un reportero de la BBC y le pregunta a la presidenta Sheinbaum qué piensa de que Trump dice que México es gobernado por la delincuencia. Ella dice, no, miren, el ejemplo que ponen es el de García Luna, o sea, de algo pues, de hace 13 años o no sé cuántos. No, pues, y estos casos de los que acabas de hablar o acabamos de comentar, y lo que pasó con el rector Cuen y la narcofiscalía de Sinaloa, que no se sabe que haya un solo detenido por el montaje que detectó la fiscalía de Gers Manero. Sí. ¿No está ahí un ejemplo claro de impunidad y que no avance o no se sepa qué otros detenidos hay, además de los tristes 14 por el dichoso huachicol fiscal? Es que ahí hay una protección política muy importante. Por eso, pues eso es lo que está detrás de la afirmación del sencillito Trump cuando dice que el gobierno lo manejan los narcos, que yo no lo creo. Yo tampoco. Pero sí maneja
el gobierno o una forma de gobierno en amplias regiones del país. También estoy de acuerdo contigo. Yo, vamos, ya ni por aquí me pasa ni acepto que digan que la presidenta Sheinbaum la gobierna el crimen organizado. Que no, a ver, nada, cero, ni, vamos. Quien lo diga es un idiota. Pues. Sí. Ahora, que haya zonas del país donde vemos que alcaldes e integrantes de sus municipios, del gobierno, de sus gobiernos municipales, están relacionados con el crimen, por supuesto. Pero por supuesto. Ven lo de Sinaloa, hombre, con el secuestro de 10 o 11 entre ingenieros y empleados de la minera canadiense. Qué despliegue de fuerzas, ¿no? Tú tienes los datos. Sí, del primer envío, el jueves pasado, de la semana pasada, perdón, fueron 1,700 soldados y de ellos 70 elementos de las fuerzas especiales. Y después el domingo mandaron 1,100 soldados más con 270 elementos de fuerzas especiales. Pero fueron especialmente estos por este secuestro. Por los ingenieros. Que le dicen, yo no sé por qué, y ocurre mucho también en medios, que dicen que fueron privados de la libertad. Fueron secuestrados. Punto. Fueron secuestrados. Es como cuando dicen, es que falleció. No falleció. Sí, lo mataron. Perdió la vida, no, lo asesinaron, carajo. Además, la vida no se pierde. Al pan y al vino. Sí. Bueno, el asunto es... fallecieron 11 en un partido de fútbol. Mira qué coincidencia, ¿no? Les debe haber dado un infarto al miocardio. A los 11 que estaban... A los 11. Estaban con los toques de cantina. No fallecieron, los asesinaron. Bueno, el asunto es que, qué bueno, antier se supo, que están atrapados en 2 operaciones, en total 4 sujetos a los que les encontraron algo así como tarjetas de presentación o algo así de los secuestrados. Y no dudo, todo el despliegue militar de que hablas fue enviado, y es compromiso de García Harfuch, va a dar sin duda, eso dijo y yo le creo, están solo para resolver ese problema. Los del domingo son para eso, más el refuerzo, ojo, que anunció el miércoles el mismo García Harfuch, de reforzar el envío de personal de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Bueno, pues qué bien que se apliquen, qué bien que las corporaciones del Estado se utilicen para lo que existen y menos rollo y más acción. Joaquín, creo que tienes que irte a dar la hora. Sí. A ver qué nos diga la producción, parece que sí. Pues entonces, por lo que a mí toca, Joaquín Marín Dedo Pingüe. Gracias, querido Carlitos. Gracias a ti. Por cierto. ¿Qué? Felicitaciones anticipadas porque el sábado... Mañana. Es tu cumpleaños. ¿Cómo ves? Es tu cumpleaños. Como dices tú en radio, pues aquí estoy para lo que se te ofrezca. Aquí estoy a tus órdenes, Carlitos. Porque nunca lo invitan a ninguna parte, a mí tampoco. Estoy a tus órdenes. No, tú sí me invitaste. Pues yo te invité porque yo, Joaquín, no soy tacaño como tú. Yo soy tacaño. Fíjate, nunca te dije que me habría gustado convocarte cuando se me ocurrió de nuevo ir en un crucero de Venecia a lo que fue Yugoslavia, ¿verdad? Nunca te invité. No. Bueno, y nunca fui, pero se me volvió a ocurrir. Joaquín Marín, Dedo. Recuerde que este viernes, como todos los viernes, nos vemos el próximo viernes en todas mis redes, en todas mis plataformas. ¿En dónde más? En @carlosmarin_soy. Oye, por cierto, ¿quién tienes esta noche? Es otra sorpresa. Otra sorpresa. Bueno. En el asalto a la razón de Milenio Televisión, 9:45 y 11:45 de la noche, Joaquín. Muy bien, Carlos. Gracias a ustedes. Ya saben que estamos, cuando ustedes quieran, asomarse a este palco, en todas mis redes y en todas las plataformas. Gracias y que la pasen muy bien. Joaquín Marín Dedo Pingüe.